Bienvenido, querido Alfredo Zayat. Buenas noches. Vamos a ver unos numeritos. Los tiró ahí, recién los escuchamos, pero veámoslo, digamos, con la placa que ahora vamos a presentar, porque de esta forma vamos a tratar de entender cómo es la relación esta de volver al mundo. La estrategia del gobierno de Mauricio Macri de volver al mundo, fundamentalmente de volver a estar subordinado a Estados Unidos. La producción argentina exporta biodiesel a Estados Unidos en el 2016 por 1.138 millones de dólares. O sea, eso es un mercado importante para una producción argentina. Estados Unidos dice, acá ya no entra más nada. De un total de 4.000 y pico de millones, la cifra es muy elocuente. Es muy importante del total de las exportaciones argentinas a Estados Unidos, la exportación de biodiesel. Estados Unidos dice, yo voy a proteger el mercado interno, voy a proteger a mis productores, fundamentalmente los de biodiesel, pero también los de la soja. Neoliberales cuando les conviene. Y proteccionista y libre comercio. Bueno, a ver, ¿cuál fue el intercambio? Las exportaciones de limones a Estados Unidos, que después de muchísimos años dicen que se van a abrir. ¿Cuánto es eso? Te estoy poniendo estos datos como máximo, de 40 a 50 millones de dólares en el año. Te abren un poquitito el mercado apenas para 40 a 50 millones de dólares. Te estoy diciendo como máximo. Algunos calculan que puede ser 25 o 30 millones. Bueno, pero a la vez, en esta última visita de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, Argentina abrió el mercado de carne de cerdo, donde por lo menos, y ahí yo subestimo, por lo menos son 10 millones de dólares por año. Esta es la información oficial de la Embajada de Estados Unidos, de esos 10 millones de dólares por año. Algunos calculan que puede llegar a ser entre 30 a 40 millones de dólares porque van a ir avanzando sobre un mercado, el porcino, que hasta el 2015 estaba muy protegido y ahora se empezó a abrir, por eso empieza a verse carne de cerdo de Brasil, Dinamarca y ahora de Estados Unidos. Nunca se comió tanta carne de cerdo en la historia de la Argentina, en una flecha siempre ascendente como en el 2015, 2014. Así es. A ver, tratemos de entender, ¿por qué hace esto el gobierno argentino? Porque uno lo ve simplemente a nivel de números y dice, pero esto no tiene lógica, no tiene lógica. Digamos, uno puede pensar, y a partir de ahí es, bueno, fundamentalismo neoliberal que piensa que hay que abrirse al mercado. Esto ves, con los resultados de estos números decís, la verdad que va a contramano de lo que hoy el mundo está haciendo con sus propios mercados. O sea que esta idea de volver al mundo, la verdad que en la práctica no funciona. Pero abrirse así es lo que le permite a la Argentina recibir esos elogios que de nada sirven por su gestión económica. Y además, cuando empezás a tener déficit de la balanza comercial, vos tenés que financiarla. ¿Cómo la financiás? ¿Con deuda? ¿Quiénes son los principales colocadores de deuda? Ellos. Bueno, ahí entonces empezás a entender un poco más cómo es la lógica que Estados Unidos logra subordinar a América Latina, logra subordinar a la Argentina en función a sus propios intereses. Capturo los mercados de producción y después te coloco deuda. ¿Pero no me contaste ya esta historia hace unos años? En la década del 90, claramente. Esto es en la década del 90. Pero hay un aspecto que quiero remarcar que tiene que ver con esta idea de volver al mundo. ¿Cuánto tiempo nos han machacado, bombardeado con la idea de que Argentina estaba fuera del mundo durante la década kirchnerista? Era permanente. Se habla mucho ahora de la Argentina fuera del mundo, Alfredo, se habla de Santiago Maldonado, se habla de Milagros Sala, se está hablando mucho. Pero que Argentina, la derecha, digamos, los sectores conservadores en Argentina decía había que volver al mundo. En realidad, lo que decían, había que volver a subordinarse a Estados Unidos, porque volver al mundo es decir, tener más mercados, no menos mercados. Hoy, abrirse al mundo significa Estados Unidos te cierra el mercado. Y vos sabés que durante la década kirchnerista se diversificó y se amplió
los mercados de exportación. O sea que Argentina estuvo en el mundo. ¿Y dónde creció? ¿Cuál es la parte del mundo donde creció la producción argentina que se exportaba? Asia y Medio Oriente, que llegó a representar el 30% del total de las exportaciones argentinas. ¿Cuánto representa el total de las exportaciones argentinas a Estados Unidos? Apenas el 10%. Dentro de los principales 10 mercados importantes de exportación argentina son países asiáticos. Indonesia, China, Vietnam. Entonces, ¿cuál es la lógica? Es fundamentalismo neoliberal, que claramente muestra que eso es fracaso para los países, y después subordinación política y además abrirse al negocio financiero. Si no lo entienden, Alfredo, es porque están haciendo un gran esfuerzo del otro lado, ¿eh? Porque si no, estamos en manos de unos tontos que se dejan poner de rodillas para hacer los negocios que a ellos les convienen y para seguir fundiendo la Argentina, porque esa deuda que vos mencionás es una desgracia para la Argentina que va a durar, podría decirse 100 años, de acuerdo al préstamo que han pedido. Muchas gracias, Alfredo. Por favor.